Estos días estoy revisando viejas carpetas. Carpetas que tienen cientos de hojas escritas. La verdad estoy sorprendido de la cantidad de escritos que he llevado a cabo. Muchos de ellos, por supuesto, ordenados temáticamente, pero muy variados en la forma. Como diciendo, a ver, hablo de esto, pero puedo agregar esto otro. Es esa costumbre mía de no seguir un hilo temático en forma absoluta, sino que ir combinando, como si fueran notas al pie, pequeños agregados. Más bien los llamaría aclaraciones, o por lo menos esa es la intención. Aclarar, que la cosa sea más visible, pero fundamentalmente más comprensible. Porque es cierto que en este momento en el que tenemos una artillería amorosa impresionante, y le pongo artillería amorosa porque en general quienes hablan de esto siempre, de estos temas, ¿no?, que tienen que ver con lo que Julito desarrolla, siempre tienen un punto de acercamiento a lo que llamamos amor. De hecho, muchos lo expresan en forma absolutamente directa y en general todos coincidimos que se trata de la energía universal. Podríamos buscar muchas variables, pero todas en algún momento entran en la ruta del amor, diríamos. Porque el solo y simple hecho de estar condicionado por un sentimiento, sabiendo que ese sentimiento nace de nuestro corazón o chakra centro plexo solar. Claro, queda muy complicado decirlo así. Vamos a seguir con lo del corazón, que es más fácil, ¿no? El corazón representa el amor. Si no, el Día de los Enamorados, fíjense cuál es el símbolo, ¿no? Siempre está el corazón ahí latiendo dentro de una energía. Y en esa latencia, bueno, naturalmente que produce efectos, eso ya lo sabemos. No hace falta que Julito lo explique. Lo cierto es que, claro, pasan los años y muchas veces uno cree que ha descubierto algo estos últimos tiempos porque le ha llegado un cierto escrito. Y sin embargo, lo maravilloso es que de lo que yo hoy estoy hablando, tengo antecedentes, incluso fechados, del momento en que lo escribí. Y estoy hablando década del 80, 1980, década del 90, aproximadamente para el 1992, que era la época que yo estaba cerrando definitivamente las puertas de mi instituto, el Instituto Niepce, porque la hiperinflación del año 1991 me había aplastado, me había destruido. No había forma de enfrentar el gasto que significaba el alquiler, la manutención y el equipo personal, que aunque muchos de ellos trabajaban por el simple amor de trabajar, incluso por aprender, por tener equipos, por lograr experiencia, generalmente yo cubría los viáticos, pero nadie cobraba. Y la verdad que era un trabajo voluntario, porque todos sabían que si yo pagaba no duraba mucho el instituto funcionando, porque los costos se llevaban todo. Entonces, quienes trabajaban conmigo, que en realidad no trabajaban, eran compañeros de labor, de creación, lo hacían con el corazón en la mano. Tuve ese enorme privilegio y esa enorme suerte de relacionarme con unos muchachos y unas chicas maravillosos.
que en general eran exalumnos míos. De 10, prácticamente 10 eran exalumnos míos. Se enganchaban de tal manera que me decían, pero yo puedo venir a ayudarte, aunque sea. Yo digo, sí, pero yo no puedo contratar a nadie, no me dan los costos, no. Nunca produje un dinero importante con el instituto. De hecho, tuve que iniciar mis tareas haciendo los cursos en forma gratuita. Porque, claro, en el momento que yo inicio, el único que daba cursos de fotografía era el Fotoclub Mar del Plata, con extraordinarios fotógrafos, cuidado, tipos que sabían y sabían enseñar además. Pero faltaba el área audiovisual, que era lo que yo venía trayendo, fotografía con música y después cine. Cine ya con todo un mecanismo expresivo, y ya ahí sí se incluían materias importantes, guionística, realización fílmica, fotografía aplicada pero a la cámara de cine. No sé, era todo un proceso de aprendizaje mío, en principio como maestro, entre comillas, sobre técnicas a las cuales accedía por experiencia propia. Aquello que no había podido aprender haciéndolo, con suerte lo encontraba en algún libro y lo tenía que poner en práctica. Porque no es lo mismo que uno diga, esto se hace así, a que lo haya hecho y muestre su experiencia. Bueno, lo mío era eso. Y después, bueno, escribir los apuntes. En los apuntes figuraba mucha bibliografía con la que todavía cuento, libros que son poco menos que incunables, que me marcaron conducta y el camino. Pero nunca aprendí ni pedagogía, ni didáctica, ni ninguna de esas técnicas que se suponen fundamentales, que me pedían cuando me contrataban para las universidades o los colegios, me pedían si yo tenía cursos de eso, y yo decía no. Pero usted tiene que tenerlo. No, yo no estoy condicionado por ningún método. Cada grupo de alumnos para mí es tierra fértil y un mundo desconocido absolutamente. No puedo aplicar una misma técnica para todos. Y eso es lo peor que le podés hacer al sistema. Escaparte de eso, de la sistematización. Se hace así y no podés hacerlo de otra manera porque no, le estás rompiendo sus hegemonías y sus planes, porque básicamente conforman planes. Y a partir de ahí, afuera Julito. Y así fui echado de un montón de lugares que en el principio me entusiasmaban, pero después cuando veía que los costos que yo tenía para mantener la materia no eran cubiertos por el magro sueldo que me pagaban, miserias, y yo decía, bueno, está bien, lo sigo haciendo por vocación, pero a veces la vocación tiene un límite, que se llama familia. Porque si es por uno, si yo hoy tuviera que hacer cualquier tipo de mecanismo así de enseñanza y tuviera que participar, hoy no me preocuparía. Porque si llego o no llego a fin de mes es mi problema, pero no arrastro a nadie conmigo. En esa época ya había hijos, hijas, y todo un tema. Era no solamente mi presencia física, la cual lamentablemente fue bastante ausente como papá, porque me la pasaba fuera tratando de ver cómo organizar todo ese parafernalia, que no es otra cosa que de qué manera podés ganar una moneda sin que te cueste la vida. Y bueno, si en un momento tenía que hacer 2 tareas, llegué a hacer 4. Y eso era limitación de tiempo, es lógico. Fíjense que hoy, en el año 2026, se repite exactamente lo mismo que a mí me tocó de joven. Me tocó en todas las etapas de la vida, siendo adolescente, siendo un posadolescente, padre de familia a partir de los 26 años. Y así, adelante, Y siempre el mismo problema. O sea,
no podés mantenerte en una sola actividad o con una sola actividad y no te alcanza, no llegás. Más aún cuando a mí se me ocurre el proyecto del NIEPSE, del Instituto NIEPSE, que requería costos, y costos importantes. En esa época, bueno, la familia de mi mujer, junto con ella y con la familia, logramos construir un buque de pesca, con un crédito, todo trabajo de equipo. Pero me tocó a mí la armadura, porque mi suegro no se animaba a una armadura de ese tamaño. O sea, me refiero a armadura es cuando lo preparás al barco para salir a pescar. Era un barco de altura. Los que vienen al puerto de Mar del Plata son los que están pintados de rojo y blanco. Los costeros en general están de amarillo. Y hay algunos que son de altura, pero están amarillos porque cambia la forma de pagar los dividendos. Los amarillos van a la parte, se divide. Si hay ganancia, ganan todos. Si hay pérdida, pierden todo. En cambio, el buque colorado, digamos, el rojo, ya tiene una cantidad de dinero preestablecido y sobre eso se paga una comisión. Bueno, me tocó estar en esa historia y bueno, merced a que estaba el barco, yo podía contar con algún dinero que no era otra cosa que el pago de lo que sería mi sueldo, mi actividad, con el cual podía comprar algunos equipos, podía hacer algunos pequeños desbarajustes, entre ellos pagar el alquiler de la casa. Para los que conocen Mar del Plata, mi instituto estaba en la calle Córdoba, casi Avenida Colón, o sea, a 5 cuadras del plenísimo centro. Una zona semi-residencial, pero muy comercial, con acceso desde toda la ciudad, todas las líneas de ómnibus, y era una casa importante, una casa de 2 plantas. Necesitaba algo de ese tamaño, naturalmente, para poder armar laboratorios, los estudios y aulas de clase. Buscamos, hasta que la encontramos. Pero, bueno, la inmobiliaria que estaba a cargo del operativo de alquiler era una de las más importantes, pero la más tremenda de la ciudad. No te dejaban escapar una. Menos mal que el dueño de la casa, hombre que ya ha trascendido, fundador y director muchos años de la Clínica de Fractura y Ortopedia, que está acá en Mar del Plata, en la Avenida Independencia, entre 25 de mayo y 9 de julio, a una cuadra del centro neurálgico, que serían el cruce de las avenidas de Independencia y Luro. Ese hombre era el dueño de la casa, el doctor Corizo, y siempre me tuvo consideración, siempre. Un hombre muy respetuoso, amante del arte. Nos hemos cruzado en conciertos de música clásica, yo siempre grabando la orquesta sinfónica y él viéndome y viniendo a saludarme junto con su señora, una muy extraordinaria cantante lírica. Y siempre, pero usted, Arché, lo encuentro en todos lados, le digo, es que tengo que juntar plata para pagar el alquiler, doctor. Y se reía. Pero me ayudó muchísimo, me aguantó muchos meses hasta que un día viene y me dice, Arché, no lo puedo bancar más, ya tengo a quien alquilarle la casa. Deje la casa, le pido eso, no le cobro lo que me debe, no, se lo descuento. Pero por favor déjeme la casa. Si uno hubiera sido un tipo embromado en ese momento, hubiera dicho, no, mire, yo me quedo, tengo un contrato, que hágame juicio, le hago cualquiera. No, yo no sirvo para eso. No sirvo. Y con un mazo y con serruchos y un montón de elementos rompí todos los muebles que había hecho a medida, pintamos la casa, prácticamente yo solo, con muy poca ayuda, y la entregué. Uno de los momentos más duros de mi vida, porque mi sueño estaba absolutamente desarrollado y lo único que necesitaba era en esos momentos que mi país tuviera un orden económico. Y lo mejor que pudieron hacer estos hijos de perra liberales fue mandar un bajón con una hiperinflación enorme, y lo que en un momento yo pagaba 500 por mes en dólares, al mes siguiente eran 1.500, exactamente 2 veces más. Si apenas podía pagar los 500, imagínense los 1.500. Y
La inmobiliaria me agregaba punitorios diarios, amén de un interés mensual, lo cual también era un delito, porque vos no podés cobrar interés mensual y diario a la vez. Pero los diarios, el mensual era por el vencimiento del mes. Y el diario era por falta, punitorios, son punitorios. Yo le decía intereses supositorios. Primero porque se supone que no los puedo pagar, y segundo porque ya saben por dónde uno se mete los supositorios, con todo respeto. Ya sé que se están riendo, pero me disculpo por la falta de respeto, pero no. Y era una pelota que iba creciendo, el famoso interés compuesto. Que te deja descompuesto. Bueno, en definitiva yo fracasé, por ese lado fracasé. Tuve que entregar mi instituto y nunca más pude recuperar esa sensación, simplemente hacer trabajos en alguna universidad, pero no me pude reconstruir nunca más. Sí pude armar NTC, Teleproductor Independiente, que hoy todavía está funcionando, aunque sea acá, en el pequeño departamento y conmigo solo. Pero NTC sigue viva. Y seguramente seguirá viva hasta que yo deje este mundo. Y bueno, a partir de ahí no creo que mis hijos sigan en NTC. Me encantaría, pero no es su proyecto de vida, es mi proyecto y va a venir conmigo, evidentemente. Pero bueno, fuimos pioneros en tantas cosas. Hoy no quiero hablarles de eso específicamente. Saben que yo siempre me desvío un poquito, bastante. Pero la intención que tenía era encontrar en mis escritos inspiración. Y viendo los escritos, esa inspiración llega de una manera mágica, automática. Porque llega de la mano de los recuerdos. Y si hay algo que puedo darme el lujo de tener son recuerdos extraordinarios. Y haber arrancado con todo esto desde muy temprano, de lo que es mi carrera entre periodística y documentalística, porque el hecho de haber estado con Fabio Serpa me abrió la mente, pero además de abrirme la mente, me abrió el corazón. Porque comencé a entrar en este extraordinario mundo que tiene que ver con la casuística ovni, pero además con la espiritualidad profunda, esa que practicaban todos aquellos que consideraban que los ovnis tenían un cierto origen divino, que estaban tripulados por seres de luz. Y no es que existiera una división en ese momento al respecto, pero se notaban diferentes opiniones de acuerdo a cómo cada uno estaba en condición de encarar su conceptualización del fenómeno ovni. Así aparecieron movimientos muy importantes y personajes muy poderosos trayendo información y acercando respuestas a las dudas que teníamos todos. Dudas que con el tiempo se fueron allanando cuando uno despierta su alma y por ende su corazón, y a partir de ahí comienza a bajar la letra del universo con una fluidez extraordinaria. De hecho, en Matrix ustedes ven que pasan unos cositos verdes como simbolitos. Y no es una mala representación, todo lo contrario. Es una catarata en la cual uno puede discernir combinaciones, y dentro de esas combinaciones, recuerden, vean la película, están, creo que en Netflix si no me equivoco, Matrix, pero vean la primera. Las otras dos son típicas, ya lo dije muchas veces, pero lo repito, son fenómenos hollywoodenses. Pero la verdadera Matrix es la número 1. Ahí tienen desarrollos extraordinarios de geometría sagrada, pero explicaciones tremendamente fuertes de lo que hoy está sucediendo. Pero esta película, que si no me equivoco ya lleva más de 25, 27 años, no me acuerdo, ya perdí la fecha de cuándo fue hecha, fue pionera en todo este tema. Y así como Fabio fue pionero
aquí en la República Argentina, de toda esta temática, quienes estábamos con él caíamos maravillosamente por el trampolín del encuentro. O sea, había un tanto vértigo, pero ver distintas formas de entender la cosa y verlas con muchísima claridad y poder diferenciarlas y darnos cuenta si esas naves que estaban llegando pertenecían a aquellos que venían a traer amor, a aquellos que se fundamentaban en la paz, y aquellos otros que estaban trabajando para ciertas fuerzas que necesitaban genética, por lo tanto había abducciones, tratamientos bastante complicados con respecto al mantenimiento físico de la persona, mucho trauma y a veces hasta violencia, lo cual uno ya entendía dónde debía ubicarse. Las naves de luz nunca capturan a nadie. En general su tarea es de control, reacomodamiento de lo que sería la energía del planeta, pero no intervienen en la superficie, es muy raro. Es muy raro. Sí pueden a veces, y yo los he visto en plena acción, dirigir un tornado, por ejemplo. Me pasó aquí en mi ciudad, hace ya muchos años, un tornado muy fuerte. Justo venía haciendo sus estragos por la avenida Colón. Yo vivía en esa época en Colón y La Barría, el famoso departamento que había construido mi papá. Mamá se le ocurrió ver qué pasaba y se mandó para abajo. Yo a los gritos, se mandó en un ascensor y yo por el ascensor no, mamá, porque se corta la luz y te quedaste ahí. Yo bajé por la escalera, naturalmente. Cuando llegué la vieja ya estaba en la puerta. Porque se escuchaba el tornado. Y esta que era bueno, yo no sé de quién heredé la locura, en parte de mi viejo, pero mucho más de ella, porque a ella le encantaba ver los fenómenos naturales, era una cosa que se fascinaba con las tormentas, llegaba a abrir los ventanales de par en par del departamento para dejar entrar el viento del sur, y a veces hasta lluvia, mojando el sofá. Bueno, era un personaje, mi vieja, la verdad que sí. Bueno, yo llegué y la manoteé, y le dije, mamá, para adentro. Cuando le estoy diciendo eso, veo el tornado aproximadamente a 150 metros y me llama la atención luces que estaban, para colmo, ubicadas de tal manera que se las podía ver porque el viento venía girando, no traía objetos salvo las ramas, tierra y un par de cuestiones que ya las venía arrastrando desde la Plaza Colón, que fue por donde pasó y arrasó con árboles, etcétera, etcétera, y encontró el conducto para dirigirse hacia el mar. De ahí se fue para el Cabo Corrientes, hizo sus estragos en el mirador Cabo Corrientes y ahí se perdió en el mar. Pero las luces a las que yo hago referencia giraban encima del cono, pero a la inversa. O sea, uno podía decir, bueno, levantó la calecita. Qué estupidez estoy haciendo, ¿no? La calecita de la plaza, se la levantó, se la llevó y ahora la calecita está, pero yo, claro, se la llevó enchufada. En ese momento, insisto, si es por decir tontería, lo que parecía era una calecita, con menos luces, pero una calecita. Pero imposible porque la calecita está conectada a la luz. Si se la llevó de la tierra, la desconectó, por supuesto. Además de hacerla torta, porque la velocidad de ese viento para nada respeta las formas y todo aquel objeto que pueda ser desmantelado en su totalidad, ¿no? No, era una nave, clarísima. Mamá se asustó y se mandó para adentro. Ahora el que se quedó ahí fascinado era yo, y mi vieja lo gritó, ¡subí, Julito, vení, Julito! Hasta que no la tuve a menos de 50 metros, el viento ya sentía la presión del viento, me mandé. Y nos fuimos corriendo para adentro y bueno, explotaron un par de vidrios del edificio, que tenía unos ventanales bastante importantes. Entró una parte del viento, pero nosotros ya estábamos subiendo por la escalera. A pesar de todo eso, no se cortó la luz. Después se cortó la luz cuando evidentemente la empresa de energía vio los problemas que se habían ocasionado y decide cortar la luz. Más que nada para evitar accidentes, que los bomberos hicieran revisación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estaba la nave. Y estaba haciendo un control, después lo supe, y una orientación del tornado para que no cause más daño. Esas naves son las naves de la Hermandad de Luz.
no, es raro que aterricen. La mayoría son naves plasmáticas, de un tamaño muy importante. Esta nave por lo menos tenía arriba de 50 metros de diámetro. Pero estaba dirigiendo el tornado. Algo que claro, en ese momento uno intuye dentro de su pobre sabiduría, pero que después con el tiempo obtiene datos precisos de que esto no es la primera vez que ocurre en el mundo y que había testimonios de muchísimos, particularmente en Estados Unidos, en las zonas de tornado, que se veían dentro del cono del tornado luces. Y esas luces eran estos queridos hermanitos conduciendo sus naves. Y conduciendo el tornado, dicho sea de paso y con todas las letras. Lo cierto es que una vez que uno empezó a relacionarse con gente muy, muy particular, en general canalizadores, que en esa época, al no existir YouTube, la única historia que podíamos conectar era aquella que nos mandaban por fotocopia. Y muchas de las fotocopias, como las que yo tengo acá en mi poder, bueno, un verdadero desastre en relación al estado de la hoja, ¿no? Eran copia de copia de copia de copia de copia. Se supone que esto tuvo un original alguna vez, y por la forma es un original mimeografiado. Se tiraban por mimeógrafo, con tinta, como si fuera una pequeña imprenta, se tiraban las copias principales. Pero después de que las recibías no tenía mimeógrafo. La otra que te quedaba era picar un stencil y no teníamos toda la posibilidad. Yo podía haberlo hecho en su momento en la universidad, de hecho lo hice, pero casi me echan cuando se descubre que yo estaba usando, no el papel lo traía yo, porque era papel premembretado, pero estaba usando la tinta y la máquina. Fui producto de una reprimenda, no se me echó porque era casi el único que podía manejar ese mimeógrafo y ajustarlo. Si me echaban a mí se acababan las copias de los apuntes de la facultad. Entonces me la perdonó el decano, me dijo: Julio, si vas a hacer esto por sueldo, decímelo y yo te consigo, te autorizo un sueldo. Va a tardar, no sé cuánto, porque no hay plata. Bueno, en ese momento, década del 70, estaba complicada la cosa. Ya en la década del 80 yo ya no estaba como alumno, pero sí participaba como docente en algunas facultades y bueno, y colegios secundarios. Y no había ya acceso a todo esto. En general, todo se llevaba a cabo a través de la fotocopia. Y como les digo, buscando, leyendo, encontré muchos escritos que están hablando con un lenguaje que si yo dijera que esto se escribió ayer, ustedes me dirían: sí, seguro. Pero no. Vienen de fines de la década del 80, 1988, 89, 90, del siglo pasado, ni más ni lejos. O sea, tienen una historia. Y siempre tratando temáticas que tienen que ver con Jesucristo como uno de los manifestantes más importantes en lo que se refiere a la búsqueda de una paz interior y de encontrarnos en la sabiduría de la creación, a la que él llama el Padre. Claro, hoy día con la cuestión de género hay grupos que les molesta que hoy se hable del Padre. ¿Y por qué no de la Madre? Bueno. Porque la Madre es otra cosa. Y yo, dentro de lo que pude entender estos años en los que la sabiduría me fue
invadiendo dulcemente y llenándome el cántaro de conocimientos a los que yo llamo sabiduría, que todavía está casi vacío, aclaro, tampoco me creo dueño de un tanque australiano, no, apenas una pequeña ánfora de sabiduría, pero muy concentrada y muy llevada a la lógica de las palabras que se utilizan en estos casos. Cuando uno habla del Padre, habla de la energía universal. Y cuando habla de la Madre, habla de la naturaleza o Gaia creadora de lo que hoy se conoce como el planeta Tierra o esfereta agua, como yo la llamo. Entonces, muchos dirán, pero la Madre es energía, sí, pero no es energía universal. Es energía local. Hay madre en cada una de las manifestaciones de vida del universo. Pero la relación padre-madre indica que la energía primaria la proporciona el padre, como hacemos los varones con el espermatozoide, y la madre gesta. En el caso de nuestro planeta, la gestación es la naturaleza, es todo lo que vemos, en forma y en vida. Y todo lo que significa su interrelación. Todo eso alimentado por la sabiduría mayor que cada uno de nosotros posee como creadores, y ahí está el Padre. Entonces, el Padre es el alfarero, la Madre es la tierra, en forma de barro, para que el alfarero provoque la forma. Y nadie es más importante que el otro, porque a veces hay ciertos movimientos que intentan que sea más importante la figura femenina. No, chicas, no, se equivocan. No. Están haciendo eso para combatir contra el machismo, y yo lo entiendo, pero no tiene nada que ver con esta historia. Acá estamos hablando no de porcentajes, sino que estamos hablando de formas diferentes que se combinan. O la cantidad de harina es la misma que la de agua y sal que vos ponés cuando haces una masa. ¿Pero podés hacer la masa sin agua? ¿Las proporciones tienen que ser exactas? ¿Le vas a poner medio kilo de sal? Entonces, viste, hay ciertos fanatismos que tiran en contra de la sabiduría, tristemente, porque seguramente su intención es buena, pero la metodología no las ayuda. Y a veces crean más resquemores y negatividades que la supuesta o la maravillosa positividad que tendría que tener su lucha. Y se van aislando y se crean discusiones en lugar de debates, o sea, es muy triste. Pero básicamente, y lo voy a repetir varias veces porque están los escritos, cuando Jesús se refiere al Padre, se refiere a la energía creadora del universo, que nos inyecta dentro de la gran sociedad universal sobre la que estamos inmersos, con todo el extraordinario, pero fundamental conjunto de galaxias y etcétera, 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 donde se manifiesta la vida prácticamente de la misma forma que acá. Existen, evidentemente, ámbitos mucho más desarrollados, pero también existen otros que no lo están, ni siquiera llegan a lo que sería nuestra prehistoria. Pero todos formamos parte del mismo ciclo evolutivo. Y en ese ciclo evolutivo es fundamental la energía universal del Padre y la energía creadora de la Madre. La materia, que es lo que hace viable la energía universal, para que se pueda transmitir y modificar, que a través de la mórfica tenga forma, y de la resonancia mórfica, de las frecuencias mórficas, aparezcamos nosotros como seres humanos y todas las formas de vida. Ahí está el grupo, ahí está la forma. Pero hablando de los mensajes, y este creo que está fechado, si no me equivoco, por el tipo de hoja recibida, tiene que ser entre el 1989 y el 1992. Como no tiene fecha, no, esto no lo escribo yo, esto lo recibo, porque los grupos
que en ese momento, y éramos muy pocos, obrábamos difundiendo este tipo de mensajes, estábamos siendo bastante combatidos, en particular por los fanáticos religiosos, que conversaban siempre la opción de sacarnos del camino, porque nosotros no teníamos derecho a hablar de Dios, y mucho menos de su Jesucristo, o sea, el que consideraban propio. Y yo tuve alguna que otra agarrada con algunos de estos muchachos, particularmente cuando era convocado al obispado para que me retaran en el caso de la ecología, como pasó con Greenpeace, que la publicidad que nosotros teníamos al aire en el Canal 8 creaba mucha angustia, entonces decidieron levantarla, le mandaron carta de documento al canal y el canal me dice: anda a hablar con el obispo. Voy a hablar con el obispo y yo estoy hablando con un hombre, la jerarquía conmigo no va. Si hay alguien con el que me tengo que rodear, ni siquiera es Jesús. Él mismo me lo ha dicho muchas veces. Él no acepta que nadie se hinque ante él. Ante lo único que yo me hinco por respeto y agacho mi cabeza es ante la energía universal del Padre. Porque eso es mi creación. Eso me hace ser creador. Y así como uno busca el regazo de la madre, también busca la mano en la cabeza del Padre y su bendición. Entonces, no es una cuestión de religión. Yo no me voy a arrodillar ante una cruz de madera. No. Y mucho menos obedeciendo las órdenes de un sacerdote. No. Respeto al que lo hace, pero no es mi forma de manifestarme a favor de la vida y a favor del amor universal. No. Yo acciono como puedo, con estas palabras, como fuera. Pero no busco en otro lo que no existe en mí y estoy construyendo. Y no acepto que el otro me diga: yo ya me lo construí porque leí todos estos libros. No, papá. Te respeto los libros, pero así como vos lees, yo escribo. Y tal vez algún día, en lo que siga de historia de este maravilloso Efreta, alguien lea mis libros. ¿Por qué no? Los escritores evangélicos nunca pensaron que iban a llegar hasta donde llegaron. Y eso lo sé porque estuve con ellos. Entonces, no quita que uno no pierda la esperanza. Pero bueno, aclarado todo esto, tengo en mis manos una hoja que dice: mensaje a la humanidad. Y se las quiero leer, si les parece bien, porque esto de memoria no lo puedo saber nunca, pero mi inspiración y búsqueda me llevó a encontrar esto, una carpeta todavía cargada de polvo, que estoy seguro que voy a empezar a estornudar en cualquier momento, porque soy alérgico al polvillo. Pero me alejo lo más posible, saqué la hoja de la carpeta y me la traje acá para poder leerla teniéndola en la mano. Jesucristo dice que solo debes dejar que entre en ti, porque Él es el dador de toda vida. Si lo dejas entrar, Él reinará contigo. Solo abre tu corazón y recíbelo. Estoy leyendo dificultoso, acuérdense que estas letras están bastante borrosas. El reino. Cuando se habla del reino, claro, acá en la tierra están los reyes, que son los que, bueno, en definitiva, copiaron el reino y lo trajeron a la tierra, y son los todopoderosos. Bueno, acá estamos hablando de otro reino. Y la palabra te lo dice. ¿Rey? No. ¿A que no se habían dado cuenta? Julito siempre buscando cosas raras, ¿no? ¿Rey? No, no hay un rey. Pero se lo decía de esta manera en la época en que quienes quisieran entender, porque esto tiene mucha antigüedad, esto no necesariamente está escrito en este siglo XX. Son palabras que han sido extractadas, vaya a saber de dónde, o canalizaciones directas, pero las canalizaciones vienen viajando por el tiempo. Entonces, cuando fue dicho esto,
El canalizador no lo sabe, él solamente recibe. Pero puede estar canalizando el pasado como puede estar canalizando el futuro también, cuidado. Por eso son pocos los canalizadores a los que yo respeto, porque se nota, pero a simple vista, que están desarrollando una canalización superior y que no buscan ningún reditúo personal. No lo buscan. Otorgan generosamente lo que vienen recibiendo. Sigamos. Los que ya tienen mi luz y sienten mi verdad, despertad. ¿Qué dice? Qué difícil que es esto. Porque hay comas en lugar de puntos. Prepararse haciendo oración o meditación para que puedan ayudar a sus hermanos, porque muchos se salvarán a causa de los elegidos. Si uno solo se prepara en una familia, podrá con su luz ayudar a los suyos y los salvará, porque por amor a ese ser que se ha preparado, el Padre, que es todo bondad, ayudará y protegerá a sus seres queridos. Mas yo no os puedo ayudar ni salvar. Cuidado con esto, lo está diciendo el propio Jesús. Son ustedes mismos quienes deben salvarse y liberarse, preparándose antes que llegue el juicio final. Cuando se refiere a juicio final, se refiere a los movimientos a los cuales estamos viviendo en este momento, pero que como figuraban en los libros, había que hablar con palabras que se interpretaran como que llegó el momento cúlmine, y esto se lo planteó la religión durante 2000 años hablando del juicio final. Por lo tanto, hay que repetir las palabras. Yo sé que Micael no coincide con esto, pero lo tuve que utilizar en un momento por una simple cuestión de código. Si empiezas hoy, puedes lograrlo. El Padre, en su misericordia, es paciente y te está esperando. Mas ahora es el tiempo de la cosecha y yo llamo a los míos. Venid a mí, ya que mucho os amo y mucho os he esperado. Hijos míos, venid a mí por siempre y para siempre a mi lado. Os amo y os abrazo con mi luz. Os espero con mi amor de siempre. Jesucristo. Despertar el Cristo interior. Despertar a Micael. Y esto fue dicho hace mucho tiempo. Mas si no venís ahora, hijos míos, ya no habrá tiempo. Porque la ley se cumple y el plazo se termina. Pero mi Padre, en su misericordia, advierte a sus hijos amados para que todo el que quiera entrar en su reino lo haga y no se pierda su luz. Así advierte a sus profetas para que entreguen su verdad y ayuden a la humanidad que está dormida, y a través de ellos conoceréis mi verdad. Escuchad y estad atentos y escuchen esta frase: que mi verdad os hará libres. Para siempre. Os hará libres para siempre. Y ya no estaréis atados a nada y a nadie, porque solo mi Padre es el dueño de toda vida, y amándole a Él, nada os faltará. Mas tendrás que tener la fe que mueve montañas y estar firme en mí para que nada los destruya, amados míos. Sí, ya nada puede detener lo que vendrá, y los graneros de mi Padre serán llenos. Hijos míos, dad gracias a la mañana por el nuevo día. Dad gracias al sol que os alumbra. Dad gracias por el agua que bebéis, que es luz de mi Padre. Dad gracias por el aire que respiran. Dad gracias por todos
lo que tienen, será mucho poco. Más bien, si eres un hijo agradecido, el Padre te premiará, porque Él todo lo sabe y todo lo ve. Y así, con humildad y amor, estarás con Dios. Con estas sencillas palabras estarás más cerca de Él. ¿Ven qué sencillo es, hijos míos, acercarse a Dios? El Padre es sencillo y no necesita palabras rebuscadas. Jesucristo. Solamente agradeciendo. Gracias a la mañana, gracias al sol, gracias al agua, gracias al aire. Estamos hablando de elementos básicos, pero están acá por algo. Sin ellos, ¿qué haríamos? No existiríamos. La creación es eso, hijos, hijas, hermanas, hermanos, es eso. La creación es un cúmulo enorme de bellezas absolutas que transcurren en nuestros días de una forma, diríamos, automática, imprevisible, a veces llevada al límite por la madre naturaleza a partir de lo que puede ser una tormenta o cualquier movimiento que pueda ocurrir, que no es otra cosa que un acomodamiento. Pero tomar conciencia, hacernos fuertes en la palabra y expresarla en voz alta. La oración debe ser manifestada en voz alta. Porque hacia adentro escuchamos nosotros mismos dentro de nuestro propio Creador, lo cual no está mal, pero que además de escucharlo nosotros como creadores, emitamos hacia la creación para que haya un elemento de cohesión, de afianzamiento mutuo entre lo que es el todo y lo que somos nosotros. Y ahí ya formamos parte del todo, y el todo empieza a formar parte de nosotros. Por eso a ese todo, hoy la costumbre maléfica le está diciendo decí nada. Entonces vos nada, viste tal cosa, nada. No. Esa palabra está puesta a propósito, está inyectada en los cerebros de aquellos que están viviendo en esta sociedad, pero que no tienen espíritu comunitario. Vos podés vivir en pleno centro de la ciudad más enorme del mundo, con cientos de miles de habitantes, pero si en ti vibra la comunidad, esa sociedad no te apabulla, porque estás protegido por el espíritu comunitario. El todos como uno, y todos como uno es la creación. El uno, el universo, una palabra. Amor. Y amor es Dios, Dios es amor. Es simple. La oposición directa lingüística al amor es Roma. Esto también ya lo dije, ustedes ya lo saben. Pero pónganle un espejo a la palabra amor y se escribe Roma. Puede ser considerado porque en la Roma del Imperio, sí, puede ser. Pero ¿qué hace el Vaticano en Roma? Representando al Dios amor en Roma. Ahí hay una cosa que nunca me va a cerrar y lo lamento. Yo ya sé lo que pasó, pero cada vez que lo digo, alguien se enoja. Yo no quiero que nadie se enoje. Pero se fueron de la Judea con el imperio, protegiéndose de un pueblo que no los quería. ¿Viste? Y cuando encendés la fogata del odio, te terminás quemando vos mismo. Es un sinsentido. Realmente es un sinsentido.
Después, los escritos de Caballo de Troya, bueno, hay infinitas partes en las que queda la palabra del Padre como, o al Padre nombrando como lo que es. Vosotros sois Dios. Escrito en rojo, lo escribí en rojo para que quede bien claro. En verdad os digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Dios es un Dios del amor. De no ser así, no sería Dios. Es vuestra propia injusticia la que se revela contra vosotros mismos. Mi tarea consiste en dejaros simplemente un mensaje. Que vuestro mundo sepa que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre. Que sois sus hijos. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Si tenés funcional, luminoso y provocativo tu Cristo interno, tu esencia crística, tú, Micael, pues estas palabras las tenés que repetir a todo el que la quiera escuchar. Y sepárenla, por favor, de lo que es la religión. Con estas palabras ya estamos ligados porque somos hijos del Padre, hechos a su imagen y semejanza, en todo el sentido y criterio de lo que esas palabras significan. Por lo tanto, no hay mucho más que decir al respecto. Simplemente empecemos a crear el nuevo mundo, a crear una nueva comunidad, a crear una nueva relación entre seres humanos, a crear elementos que nos unifiquen a través de la música, a través de todo tipo de arte, de palabra escrita, de discursos encendidos por el amor y la fe. Quitémosle la preeminencia a los sistemas religiosos que se han aprovechado de esto y han hecho que muchos se alejen del propio Dios que llevan consigo mismo por el solo hecho de no tener que rendir pleitesías a las iglesias o a los cultos, a escuchar señores que se paran ahí adelante con discursos rimbombantes, pero que siempre terminan buscando dinero, con la excusa de que el templo, que esto, que los costos, que los gastos. No, papá, no va por ahí. El dinero te lo tienen que dar por amor. Si aquel que le da dinero a ese pastor lo está haciendo porque cree en él, adelante. No está pecando de tonto o de ingenuo, no, para nada. Está haciendo lo que él siente que debe hacer y está otorgando amor a partir de un billete, una moneda, y eso está bien. Pero está bien para el que otorga, no está bien para el que la recibe. Aunque el que la recibe la puede administrar para bien, también otorguémosle el beneficio de la duda, Pero el que da, lo da desde el amor, perfecto. Si encontró en esos cultos un ámbito donde se siente bien, perfecto. Pero si no está creando desde sí mismo y lo único que hace es seguir palabras o instrucciones, eso no está perfecto. Eso es rendir culto a un dogma, a una doctrina preescrita, doctoral, doctoral, que es así o es así. No puede ser de otra manera, no. Hay tantas formas de ligarse al Padre como seres humanos existen. Cada uno lo hará desde su historia, desde su creatividad personal, desde su propio yo. Y si la idea es juntarse en comunidad, bienvenida sea. Y si la idea es cantar música todos juntos, como hacen los gospel, estos negros maravillosos, yo los amo, yo daría cualquier cosa por estar en una de esas iglesias cantando con ellos.
Eso es el Padre. Pero ellos también nada. La forma es lo que cambia. Bueno, la música también está en algunas iglesias evangelistas, siempre. De hecho, tuvimos con nosotros en la banda que hicimos con mi hermano Tito y mi hijo Micael, la OSA. La batería que teníamos era de un culto evangélico. Se cerró el culto y nos prestaron la batería. Así que tocamos mucho tiempo con una batería prestada. Se supone que bendecida por el culto. No importa. A ver, chicos, yo no quiero hilar fino. No quiero provocar con mis palabras ningún tipo de ofensa, ni mucho menos. Lo que sí es importante es que las cosas se digan y después que cada uno diga, en esto estoy de acuerdo con Julito, o en esto no estoy de acuerdo con Julito. Pero que no por eso tengamos un enfrentamiento. Porque yo con esto no quiero convencer a nadie, yo estoy dando testimonio. Y dando testimonio del Padre. Y como esta hoja que leí hoy, tengo muchas más. Y si ustedes me permiten, las iré con... Porque esto que se dice acá fue escrito hace decenas de años. Llegó a mis manos hace más de 30 y pico de años. Sin embargo, la vigencia es actual. Es totalmente vigente. Quiere decir que el mensaje se repite. ¿Por qué? Porque es único. Es único. Y siempre va a ir apuntado bajo esa forma. La presencia del amor, el Padre Universal con su energía y la necesidad de que despertemos nuestro Cristo interno, que está ahí, esperándonos. Cuando lo están logrando y en el momento que toman conciencia, ahí se van a dar cuenta que todo esto que yo vengo diciendo hace mucho tiempo tiene muchísimo sentido. Pero mientras no lo hagan, mis palabras son huecas. Y como diría el poeta, se las lleva el viento. Espero que no. Deseo que no. Ruego que no. Amores, ya estamos en los 57 minutos y es hora de decirles hasta mañana. Con todo el amor del mundo, cuídense mucho, las amo, los amo muchísimo y siempre voy a agradecer este ratito que me dedican y espero de todo corazón que el amor y la paz impregne sus vidas. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Chau, chau.